Hola, ¿qué tal a todo el público, a todos los seguidores de Futboleando? Ya cerca 2 minutos para las 8 de la noche, como lo habíamos pactado. Hoy estrenando esta modalidad. Y más que modalidad, creo que es un recurso para nosotros los comunicadores, ¿no? De poder interactuar, informar y llegar a sus hogares a través de esta tecnología que es el tema de las transmisiones en vivo, el tema de los live vía Instagram, que está siendo muy solicitado y muy recurrido, ¿no? En esta pandemia. Recuerden que todos tenemos que permanecer en casa y nosotros cumpliendo, ¿no? A cabalidad las órdenes del Estado peruano. Hoy tendremos una conversación. La primera va a quedar registrada para la historia. La primera transmisión y conversación en vivo con un personaje, con un futbolista que tuvo un pasar bastante fructífero en su carrera como futbolista profesional. Tuvo paso en algunos clubes del medio peruano, pero creo y estamos seguros, seguramente para él, y nos lo va a contar, el paso más importante de su carrera definitivamente fue allá por el año 2011, la obtención de ese título de la Copa Libertadores, de la Copa Movistar Libertadores Sub-20, donde Universitario de Deportes se coronaría como el primer campeón de esa edición de Copa Libertadores. Su nombre es Jair Franco y nos va a acompañar en unos instantes más en esta transmisión, primera transmisión de Futboleando, para llegar a todos sus hogares. Él nos va a contar cómo se inició en este profesional, cómo vivió esa experiencia del torneo de la Copa Libertadores Sub-20. Y es que compartió equipo en un gran plantel de ese de Universitario de Deporte, dirigido por Javier Chirinos. Habían jugadores que hoy en día los vemos en la selección mayor, en el caso de Carlos Cáceda, en el caso de Edison Flores, Andy Polo, en su momento Néstor Duarte y todas las demás figuras que en unos instantes más Jair Franco nos va a ir comentando un poco sobre su experiencia en el fútbol profesional. Siendo ya las 8 de la noche, iniciamos ya la transmisión. Vamos a invitar a Jair que pueda ya conectarse con nosotros vía Instagram. Saludos para Fabricio Hoyos, para Junior Saavedra, que se encuentran en sintonía, esperando ya esta conversación, esta entrevista vía live aquí en Forando. Ya está con nosotros Jair Franco. Jair Franco, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, manito Gerson? ¿Cómo estás? Buenas noches para todos. ¿Qué tal, Jair Franco? Primero que nada, saludarte y agradecerte, ¿no? Por acceder, ¿no? A esta conversación aquí con nosotros, con Futboleando, que estamos siguiendo, ¿no? Esta modalidad y esta manera de poder llegar a los hogares de la gente. Cuéntanos, Jair, para todos tus seguidores y para toda la gente de Futboleando, ¿cómo vienes pasando esta cuarentena? ¿Cómo vienes viviendo? ¿Cómo vive el futbolista en estos momentos, ya que no se puede entrar con los equipos, pero de manera personal? Sí, bueno, en casa, ¿no? Complicado esta situación para todos. En realidad, para la gente que vive del fútbol, en realidad es más complicado porque eh, nos pone mucho obstáculo, ¿no? Para poder realizar las cosas. En realidad, uno que, bueno, futbolista, quiere estar haciendo deporte, quiere estar entrenando, quiere estar en el campo de fuego. Así que es complicado todo, ¿no? Pero acá en casa, con la familia, con mi hija, siempre cuidándose de todo, ¿no? Claro, eso es lo más importante. Yair, la gente ha estado mucho a la expectativa, ¿no? De esta conversación. Muchos saben de tu gran pasar en Universitario de Deportes, pero pocos conocen cómo llegaste a pertenecer a ese plantel y cómo manejaste tu carrera. Coméntanos un poco cómo iniciaste, ¿no? Tu carrera de fútbol, desde qué edad lo juegas y en qué equipo te iniciaste, o qué siempre lo hiciste en Universitario de Deportes. A ver, te cuento. Mira, en realidad es una anécdota que siempre me la cuenta mi mamá. Según ella, dice que yo me levanté a los 7 meses de edad a patear una pelota. Imagínate, 7 meses de edad. O sea, ya de chiquito yo estaba con la pelota. Yo me inicié mi papá me llevó a los 3 años a Cristal, me llevó a los 3 años. Lo que pasa es que en esa época no había mi categoría. Yo estaba con jugadores de 3 años mayor de edad, categoría 87, categoría 88. Y ahí mi papá a los 4 años me lleva a Cantolao, ¿no? Es ahí donde yo me inicio en Cantolao, donde comparto con grandes jugadores que ahorita
están jugando incluso en la selección y todo, que son compañeros míos de pequeño, ¿no? Que hemos pasado lindos momentos en realidad. Y yo me inicié en Cantolao, pues no, en Cantolao estuve de los 4 años hasta los 11 años más o menos. O sea, tus inicios fueron en Cantolao. Me imagino, ¿no? El hecho de jugar con jugadores mayores, seguramente muchos de ellos con bastante calidad, seguramente no fue un impedimento para ti y te ayudó seguramente a poder llegar a disputar, ¿no? Estos torneos. Ahora, tú eres categoría 90, una categoría donde han habido futbolistas de la talla de Remo Manco. Casualmente ayer en una conversación también Luis Advíncula y Yoshimaru Tun recordaban un poco lo que era tu pasar también en el torneo bueno, en ese entonces llamados a la asociación, donde tú fuiste partícipe, tengo entendido, en Universitario de Deportes. Claro, claro, esa categoría 90 fue, como dicen, una generación muy importante, ¿no? Ahorita para el fútbol peruano salieron muchos jugadores en realidad. En el Cantolao teníamos grandes jugadores, grandes jugadores, grandes compañeros que nos iniciamos desde muy chico, la ilusión de niño de ser un futbolista profesional y bueno, estuve ahí compartiendo en Cantolao con Yosimar, con Yotun, con Raymond, con muchos jugadores, grandes jugadores, con Juan Arce que fue Jotita, o sea, esa categoría 90, como dice a veces los escucho a Paolo, a Jefferson, que su categoría 84 también fue una generación como para tener en cuenta, la categoría 90 también fue muy buena, ¿no? No, creo que la categoría 90 creo que no tiene nada que envidiarle, ¿no? Recordemos que ahí salieron los Jotitas, inclusive hubieron muchos que quedaron fuera de esa selección. No estuvo en esa selección de los Jotitas, no estuvo Pablo Hurtado, que bueno, es un año creo que es menor, no estuvo Anderson Cueto, no estuvo Yoshimaru Tun, no estuvo Luis Advíncula. Seguramente tú también habrás tenido ese afán de pertenecer a esa categoría y de poder tentar siquiera una opción de ser convocado. ¿Cómo tomaste en ese momento que eran de tu categoría, que tú competías con ellos semana tras semana y los veías en un sudamericano, en un mundial? ¿Qué sensación tenía Jay Franco en ese momento? Sí, en realidad, bueno, en ese tiempo estaban los torneos de asociación, yo estaba en la U ya, yo llego a la U a los 16 años, 15 para 16 llego a la U y ya se jugaba los torneos de asociación. Así que justo hubo la preselección de la sub-15, fueron jugadores, en realidad antes solamente, bueno, veían más a los de Alianza, la U, Cristal, por ahí que estaba uno otro equipo más, pero como dijeron ayer Josh y Avíncola, ¿no? O sea, se quedaron afuera grandes jugadores como Paolo, como Yoshi, Avíncola, en realidad muchos grandes jugadores de mi categoría que no pudieron participar de esa gloriosa selección, ¿no? Que fue un mundial en realidad. Sí, seguramente, ¿no? Y se vio en ese equipo dirigido por JJ Oré que en ese entonces los torneos de asociación había mucha competitividad, tanto es así que nadie seguía esa selección y terminó por sorprender a todo el mundo, a todo el Perú, llevándonos a ese mundial por mérito propio y haciendo la campaña que todos pudimos ver. Ahora, después de eso, todos llegaron a sobresalir, llegaron a algunos equipos, otros se fueron quedando en el camino, surgieron más, ahí es donde quiero profundizar. Tú permaneciste en la U, cumpliste con todas las categorías, llegaste a ser parte del equipo de reserva. ¿Cómo se conforma ese plantel de cara a la Libertadores Sub-20? Porque había una mezcla de categorías 90, 91, 92 hasta 94, que eran Dipolo y Jason Flores. Sí, sí, en realidad yo continué en la U, bueno, después de que no fui convocado a la selección de los Jotitas, seguí entrenando ahí en la U. En la U empezaron a hacer como un selectivo más o menos, ya que captaban a los mejores de cada categoría y ese grupo iba a reforzar, en ese tiempo estaba jugando el América Cochahuayco, que jugaba segunda. Entonces me mandaron a jugar allá, que eran como que los mejores de cada categoría, iban a reforzar el segundo equipo, que era en realidad el América Cochahuayco, ¿no? Y estuve jugando segunda un tiempo, de ahí regresé a la sub-20 con el profesor Roberto Chale, ya, con el profesor Roberto Chale, estuve con el profesor Samuel Eugenio, y ahí llegamos a la mano del profe Chirino, ¿no? Que el profe le dan la oportunidad de dirigirnos. Bueno, el profe ya lo conocíamos, que teníamos años ahí en la U y siempre lo conocíamos, así que
se formó un gran grupo, justo ese grupo llegó, como tú dices, ¿no? De varias categorías, porque en realidad la categoría 90 de la U se empezó a un poco a desarmar, ¿no? Porque Raúl Ruiz Díaz, que estaba con nosotros, se fue a jugar a primera, de ahí varios que se quedaron en segunda, algunos que se quedaron en la sub-20, y tuvimos que reforzarnos con Edison, con Andy, que eran categoría 94, creo, 94, y ya pues se formó un gran grupo en realidad. No, y uno revisa la lista de los jugadores, estaba revisando temprano, ¿no? La lista del plantel, campeón de la Libertadores Sub-20, ¿no? Y tenía nombres interesantes, ¿no? Christopher González, por ejemplo, era parte del plantel, pero no llega a tener minutos. Entonces, creo que tiene mucho más mérito el hecho de que, si bien es cierto, los 11 que arrancan son los que, bueno, mayormente tienen mayor protagonismo, pero los que entraban eran una pieza, digamos, tan importante como ellos. Y en ese caso tienes bastante mérito tú, porque si bien es cierto, muchos dicen, ¿no? Muchos te recuerdan por patear los penales, entrar, y también quiero que me comentes cómo nació, cómo descubriste ese gran potencial para la ejecución desde el punto de penal, pero era importante porque de todo ese plantel que había, siempre eras una de las primeras opciones también del profesor Javier Chirino, ¿no? Que también te conocía ya desde antes de agarrar el equipo de la sub-20. Sí, sí, en realidad era, se formó un gran grupo con gente de que ya estaba entrenando en primera, como Néstor, como Schuller, como Cáceres, que estaban También ya Vela, entrenando con primera, Tammy Vela. Vela, estaba Joyce, estaba La Torre, estaba Vargas, Dávila. En realidad teníamos un equipazo, y nos conocíamos de tiempo, o sea, veníamos ya entrenando juntos mucho tiempo, habíamos algunos estados en, como te digo, en ese equipo de América Cochahuayco que fue como un selectivo, de ahí pasamos con el profe Reynoso, que también estuvimos ahí aportando ahí al equipo de primera, y en realidad se formó un buen grupo, como te digo. Después hubo varios que se quedaron afuera, sí, hubo varios que se quedaron afuera como toda lista, pero la unión de ese grupo, en realidad, cuando nosotros nos llevaron, me acuerdo, a concentrar, nos llevaron a concentrar en Hotel El Pueblo, que es por allá, por Chosica, por allá. En realidad, primera vez que concentramos en un hotel así, era un hotel espectacular, y conversábamos pues entre nosotros, decíamos, estábamos jugando una Libertadores, hasta ahorita, bueno, después de campeonamos no lo podíamos creer, ¿no? Y de ahí con el profe Chiringos, siempre tuve una buena conversación, una buena empatía, como se dice. Hasta ahora hablamos, converso con él, y fue muy curioso, ¿no? Porque justo cuando empezamos a concentrar ahí, yo conversaba, en realidad, soy muy poco a conversar con los entrenadores, pero justo para los partidos contra Alianza y contra Boca, yo tengo la costumbre es una anécdota, ¿no? Que tengo con el profe. Tengo la costumbre de las mañanas rezar temprano y que todo me vaya bien, ¿no? Para que Diosito me proteja y proteja a mi familia y todo. Y ahí en el hotel había una capilla y yo me levanto temprano, pues antes del desayuno, que 6, 6:30 de la mañana, y lo encuentro al profe. Éramos los dos solos en la capilla. Éramos los dos solos en la capilla y pusimos a conversar, no, en realidad no podíamos creer hasta dónde habíamos llegado, ¿no? Estábamos jugando una semifinal de Copa Libertadores contra Alianza que íbamos a jugar, y le dije, profe, ¿sabe qué? Hoy día tenemos que ganar como sea, si hay la posibilidad de yo entrar, yo no lo voy a defraudar, que esto que el otro, y el profe confió en mí, ¿no? Tanto los partidos contra Alianza, contra Boca. El primer partido también ingresé, así que tuve unos minutos, pero se dio así, pues, ¿no? La confianza del profe que me puso para patear los dos primeros penales, ¿no? Y la confianza que te tenía también, Chirinos, porque hay que patear, hay que entrar y agarrar la pelota en el primer penal en un estadio lleno como estaba contra Alianza Lima, contra Boca Juniors. Creo que es algo Sí, que tienes para, imagínate. para, para contar, ¿no? Porque ese marco, creo que nunca se ha visto en la historia del fútbol peruano un marco tan No, grande en un partido de sub-20, en un partido que no sea de los profesionales. Y creo que ahí, tanto ustedes, Universidad de Deportes, como Alianza Lima, que también tenía un buen plantel, creo que sí, lograron que la gente vaya al estadio y se identifique con ustedes, porque muchos eran de repente, tenían un gran pasar en el fútbol de menores, pero quizá en el mundo ya del fútbol profesional, en el mundo ya donde sales a conocer ya lo que es el fútbol de primera, quizás muchos de ustedes todavía no lo han conocido. Yo creo que hablar de Jay Franco es hablar de una efectividad en los penales que el hincha de Universitario de Deportes hasta el día de hoy recuerda.
Sí, sí, es muy, muy gratificante que me recuerden por muchas cosas, en realidad por muchas cosas. En ese tiempo creo que nunca se vio un clásico tan lleno como fue ese día. El estadio estaba repleto, la gente por las calles, como, o sea, era una cosa espectacular. En realidad, nosotros nunca lo habíamos vivido, era la primera vez que lo habíamos vivido y jugar estadio lleno. Imagínate esa caminata del medio del campo hasta para tirar el penal, mirando a toda la trinchera alentándote, es una cosa espectacular, ¿no? Una cosa espectacular. Y después la gente se comprometió con nosotros, después, bueno, algunos no nos conocían, pues, ¿no? Éramos prácticamente desconocidos para todos y nos miraban por la calle, nos saludaban, se tomaban una foto con nosotros. En realidad, ¿para qué? Yo estoy muy agradecido con la gente de la U, la gente de la barra, en realidad, porque me reconocieron tal y como era. Yo el año pasado tuve un accidente y la gente de la barra vino a apoyarme. En realidad me sorprendió mucho porque pensé pucha, o sea, a veces cuando estás, como dicen, ¿no? Cuando estás en tu momento, se acuerdan de uno y cuando estás abajo, no te llama nadie, ¿no? Pero en ese momento hubo gente que en realidad me apoyaron bastante. Tuve un fuerte accidente, estuve muy grave y vino gente de la barra a mi casa y todo, así a apoyarme. No, y es importante que después de ese accidente, que bueno, todos conocimos, ¿no? Lo que te pasó, que te hayas podido poner de pie nuevamente y sobre todo ver ahí, ¿no? La amistad, porque mira cuántos años ha pasado ya de esa obtención de título, que fue en el año 2011, y que el hincha todavía tiene esa gratitud, o sea, la gente de la barra, el hincha universitario se identifica mucho con los futbolistas que han vestido su camiseta y que la han defendido a muerte y que han demostrado mucho profesionalismo. Creo que ese fue el caso de Jay Franco, te lo demostraron, ¿no? En el accidente que tuviste el año pasado, y es ahí donde se vio. Ahora, compartiste seguramente con muchos jugadores desde menores en ese plantel de Universitario de Deportes. Es más, después de esa Libertadores, había muchos hinchas y la prensa en general los pedía a ustedes para que alternen el primer equipo, porque ahí fue el año donde Universitario de Deportes vino su debacle, tuvo bastante deudas y tuvieron que optar por muchos juveniles. Ahí es donde surge Andipolo, Edison Flores, ¿no? ¿Cómo vivir con esa presión a tan temprana edad? Porque si es cierto, eras canterano 90, eras de los mayores del grupo, todavía estabas empezando en el fútbol profesional. Sí, en realidad era uno de los mayores del grupo, junto con Néstor, con Schuller, con Yosimar, con Vargas, con Dávila. Éramos los que mayores del grupo que teníamos que aguantar casi todo, ¿no? Fue un año muy complicado ese año del título porque la U pasó por un momento muy crítico, no nos pagaban, nos teníamos sin pagos, a veces no teníamos otros, como se dice, chivolos, no teníamos a veces para ir a entrenar, pero nos repulsábamos para ir a entrenar y bueno, fue muy complicado ese año. La U pasó por un momento muy crítico, es ahí donde la gente nos empieza a pedir, pues, ¿no? Para que nos promuevan, nos promovieron algunos, a mí me promovieron, empecé a entrenar con la U y fue donde el partido contra Cinciano en Cusco que pude debutar, ¿no? Ese el partido anecdótico que el primer equipo no llega por un tema de vuelo, no llega al partido a la hora y tuvimos que jugar 9 que éramos de la reserva que estábamos jugando y que solamente teníamos contrato profesional, ¿no? Y es ahí donde debuto. Es una cosa que pasó ahí, ¿no? Recuerdo mucho esa anécdota allá en Cusco, llegaron, se rezaron el primer equipo y tuvieron que echar mano de la reserva que ya habían jugado anteriormente en Sí. Cusco, ¿no? Todos sabemos lo que es lo desgastante que es jugar en Cusco, volver a jugar nuevamente es algo totalmente de hombres, ¿no? Es algo totalmente arriesgado, ¿no? Y recuerdo mucho que estabas tú, estaba también Edson Díaz, que también tenía contrato profesional y también fue tomado en cuenta en ese entonces. Después de la crisis de Universidad de Deportes, muchos de ustedes tomaron un camino distinto, ¿no? En tu caso, dejaste Universidad de Deportes, te fuiste a Sport Victoria, tengo entendido. ¿Cómo tomaste esa salida de Universidad de Deportes eh, después de tantos años? Seguramente tu sueño era permanecer, consolidarte en el primer equipo, a veces las cosas no se dan. ¿Cómo tomó Jay Franco esa decisión de dejar Universitario y buscar tener continuidad en otro lado? Sí, bueno, me chocó bastante en realidad porque yo tenía todas las ganas de seguir en la U, de, de jugar más partidos en la U, de seguir mostrándome. Lo que pasa es que, como te digo, esos años en la U fueron muy complicados para todos porque era,
era como te digo, o sea, algunos jugadores tuvieron la suerte de seguir jugando, de que le renueven, y yo en el 2012 ya acabó mi contrato y no me pudieron renovar. Justo ese 2012 estuve con el profe Ñol, con Solano, que en realidad estuvo hasta el último ahí con nosotros, pero si, como se dice, si él renovaba para el otro año, nos íbamos a quedar algunos, pues no, nos iban a renovar, pero lamentablemente no se quedó, cambiaron a todo el grupo, se quedaron solamente los que tenían contrato y tuve que tomar otro camino, ¿no? Como te digo, me chocó bastante porque eh, eh, yo tenía toda la ilusión de seguir jugando en la U y soy hincha de la U, así que tuve que tomar otro camino, así que de ahí me tuve que ir a jugar segunda, me fui, ese año creo que Ñol me manda, fue el 2013, Ñol me manda en enero, febrero, me manda a Unión Comercio, me recomiendo Unión Comercio y por unos temas de contrato no me pude quedar y ahí tuve que tomar la decisión de jugar segunda, ¿no? Y empecé a jugar segunda división. Sí, claro, tuviste muchos jugadores que salen, ¿no? Del equipo de Universitario de Deportes, que son, digamos, ¿no? Salen a la palestra en ese club, quisieran, ¿no? Continuar ahí. Sabemos que es un club grande, que mayormente contrata jugadores que han tenido ya una trayectoria en el medio local y por ahí buscan internacionalmente, ¿no? A veces quitan un poco de espacio. Aparte mi puesto era bien complicado, mi puesto era bien complicado, o sea, yo siempre, o sea, desde que estoy en la U siempre jugué de 10. Ya de ahí con el profe Reynoso me hizo, el profe Reynoso no jugaba con 10. Entonces era un puesto bien complicado, tuve que aprender a jugar de 8 al costado del 6, de ahí me tuve que tirar por fuera. Era un puesto donde en la U el puesto del 10 siempre traía un extranjero, siempre, todos los años traía un extranjero. Trajeron a Morel, trajeron a Viti, de ahí trajeron a Calcaterra, o sea, ese cupo siempre fue ocupado por un extranjero y era muy complicado mi puesto. De repente un puesto de marcador, de un volante por extremo era un poco más accesible, ¿no? Pero mi puesto siempre fue muy complicado para tener un sitio ahí en el equipo, ¿no? Sí, definitivamente, tanto Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Cristal, suelen traer en esa posición jugadores, digamos, que vienen del extranjero o jugadores que tienen un gran pasar aquí en el torneo peruano. Pero igual, tú buscaste continuidad, fuiste por Victoria, posteriormente estuviste en Atlético Minero, Comerciantes Unidos. Coméntanos un poco de esa experiencia, ¿no? Ya de salir de Lima y vivir otra experiencia, que es estar fuera de casa y poder compartir nuevas costumbres, estar totalmente solo y vivir una experiencia nueva. Sí, como te digo, o sea, la salida de Daú me chocó bastante. Tuve que tomar otros caminos. El 2013 me fui a jugar segunda al Walter Ormeño con el profe, con el Pato Cabanillas. Sí, me fui al Walter Ormeño, 2013 estuve ahí en Cañete, de ahí 2014 que me fui a Comerciantes, allá a Cutervo, a morirme de frío allá a Cutervo, solo, complicado, complicado también porque pasé muchas cosas, pero una linda ciudad, un gran año en realidad, fue uno de mis mejores años porque el 2014 con Comerciantes no logré lo que, o sea, como equipo quería, pero personalmente logré grandes cosas. Salí casi uno de los mejores jugadores de la segunda división y eso me ayudó a que el 2015 me llame Pepe Soto y me lleve a Alianza Huánuco, pues, ¿no? Que armó un gran equipo el 2015 en Huánuco, con grandes jugadores, como el Pompo, estaba el Mudo Rivas, grandes Pablo Ramos, el Loco Laura, Jesucito Reyes, que en paz descanse también. Y de ahí, el 2016 me fui al Sport Victoria, el 2015 también estuve en Atlético Minero. Estaba pasando por varios equipos de segunda, ¿no? Ya, como se dice, yo tenía todas las intenciones de volver a primera, pero en el camino pasan muchas cosas que a veces uno dice, no, yo a veces converso con los chicos y le digo, a veces uno cuando es joven quiere hacer todo a la apurada, ¿no? Quiere tener esto, tener el otro, y no es así, es paso a paso. Y siempre uno tiene que aprovechar las oportunidades, ¿no?
Yo ahora tengo una academia, bueno, puse una escuela de fútbol acá en mi barrio en realidad, y les hablo bastante a los chicos, les hablo bastante a los chicos porque las experiencias que yo pude haber tenido con grandes jugadores en grandes equipos, no me lo va a quitar nadie. Y siempre les digo que aprovechen la oportunidad. Ahora, justo hace un rato estaba hablando con mi compañero, con Cristian Dávila, que estaba ahorita en el Muni, y me dice, pelado, me dice, escucha, como justo estaba viendo ayer la transmisión de YouTube, me dice, ¿cómo te recuerdan, no? Sí, le digo, hermano, pero nadie vive el recuerdo, le digo, nadie vive el recuerdo. A mí me encantaría volver a jugar, me encantaría, nunca es tarde, ¿no? Me dice, nunca es tarde, pero te digo a ti, aprovecha el momento, porque ahorita tú estás en un equipo de primera y aprovecha el momento, aprovecha lo que tienes, le digo, ¿no? Sí, definitivamente. Ayer se tocó tu nombre ahí en esa conversación de nada más y nada menos que dos jugadores pilares en la selección, mundialistas ellos, y que recuerden mucho la capacidad que tenía, seguramente debe ser muy reconfortante para ti. Hoy en día ya de otra perspectiva, ¿no? Ya un poco ya teniendo ya tu academia, guiando a los que recién inician, con la experiencia que has podido tener, seguramente vas a ayudar de mucho. Pero, o sea, definitivamente el hecho de haber sido perteneciente al plantel campeón de Universitario de Deportes, campeón Libertadores 2011, creo que es algo bastante meritorio para ti, tomando en cuenta que revisando los nombres, como te decía al inicio de la entrevista, son nombres que vaya que hoy en día están en lo más alto del fútbol peruano y que tú eras parte de ellos y eras fuiste bastante importante en la obtención del título también, con tus aportes, con tus ingresos, de pertenecer al plantel y también ingresando en los momentos decisivos para patear los penales, ¿no? Sí, sí, era un jugador importante en el grupo, ¿no? Eso lo sabían todos, eso lo sabían todos. A veces converso con algunos, en realidad con Andy, con La Torre, con el Tanque. Conversamos y bueno, a veces la pulga que a veces me escribe y viene a mi casa siempre para diciembre, Rubí Díaz, que siempre viene a conversar conmigo. Y conversamos de ese año, ¿no? Que fue muy gratificante para todos, nos ayudó a todos a tener un nombre, porque a mí la U me dio un nombre en realidad, a mí la U me dio un nombre y estoy muy agradecido a la U siempre, siempre voy a estar muy agradecido porque en realidad fue ese equipo donde me dio un nombre, me dio un lugar donde estar, donde poder mostrarme y siempre voy a estar agradecido, ¿no? Hubo grandes compañeros, hubo grandes jugadores que ahorita, como te digo, están en la selección, ¿no? Están en la selección y le deseo de todo corazón que le vaya lo mejor y que sigan progresando y sigan sumando, que es lo que quieren todos, ¿no? Definitivamente, Yair, definitivamente, y ver a todos esos ex compañeros y amigos que tienes en el fútbol, que te da el fútbol, porque eso también te da el fútbol, conocer lugares, Sí. conocer personas, tener amigos, de repente identificar quién tiene buenas intenciones y quién no, es algo que te da el fútbol y quien ha podido estar en una cancha como tú, seguramente es una voz utilizada para poder enseñarle a los más pequeños. Y Franco, ya se nos acaba la entrevista, de verdad te agradezco de corazón que hayas podido acceder a esta comunicación. Hay mucha gente que estaba pegada, muchos de tus seguidores que están ahí en sintonía. Tu despedida para la gente acá de Futboleando y para tus seguidores, Franco. No, agradecerte a ti, a la página, gracias por la entrevista. En realidad, son muy pocas personas que se acuerdan, como se dice, de nosotros, porque hay varios jugadores que estamos así, que ahorita en estos momentos complicados nosotros vivimos del fútbol, así que siempre es bueno tener en cuenta todo eso, ¿no? Agradecerte por la entrevista, en realidad agradecer a toda la gente que se ha conectado, que siempre está pendiente de mí, que siempre está pendiente de mi familia y que esperemos que todo este mal rato pase, ¿no? Mira, Un abrazo para todos. te manda saludos a la gente acá leyendo un poco los comentarios. Te manda Enrique Aparicio, dice cachorro en FIFA, te dice ahí. Cachorro en el chino Aparicio, dice Ah, cachorro. Te manda Chinito, saludos. mi cachorro en FIFA, Chinito. Aquí José 2012 dice, oh, yo me acuerdo siempre de ti, Carebache, dice, bueno, ahí está tu gente que te sigue ahí en redes y ahí Franco, gracias por acceder, ¿no?, a esta comunicación y esperemos que no sea la última y poder conversar más ya con tus proyectos que tengas ya con los pequeños que tienes en tu academia. Muchas gracias, Yair, te agradezco y ya estaremos en contacto, hermano. Listo, hermano, cualquier cosita estamos para conectarnos. Un abrazo para todos. Ok, muchas gracias.